En este tutorial aprenderemos a crear este efecto de dramatismo de color y alto contraste partiendo de esta otra imagen que, como veis, es un poco más gris y falta de contraste. Para ello seguiremos los siguientes pasos. El primer paso será abrir una imagen en JPG en Camera Raw desde el Mini Bridge. Una vez abierto y con los ajustes básicos elegidos, vamos a modificar todos estos valores. La temperatura de color le voy a dar un 19 y el matiz le voy a dar un 3. La recuperación la voy a llevar al 100%. La luz de relleno también la voy a llevar al 100%. Y los negros los voy a dejar en 60. Por último, el contraste lo voy a dejar en 34. Y para finalizar, modificaré la intensidad, que le voy a dar un 75. Y la saturación la voy a bajar a un menos 18. Una vez ajustado el color de mi imagen, lo que voy a hacer va a ser elegir mi herramienta pincel y voy a elegir un color cálido, pero le voy a bajar la saturación. Y ahora, con estas medidas de tamaño, suavizado y flujo, lo que voy a hacer va a ser pintar esta zona de la imagen para aumentar el dramatismo. Le puedo dar otro golpe aquí y, como veis, el color de la imagen ya ha variado sensiblemente. A continuación, volviendo a mis ajustes básicos, lo que voy a hacer va a ser crear un efecto de viñeta. Para ello me vengo a mi pestaña de efectos y veis que se abre esta ventana de menú. En cantidad le voy a dar menos 20 y veréis que se activan estas ventanas. El punto medio lo voy a dejar en 60 y el suavizado en 50 y no voy a mover ningún otro de los parámetros. Lo que sí voy a modificar es que, en vez de resaltar prioridad, le voy a decir que tenga prioridad de color. Como veis, se ha aclarado un poquito más el viñeteado, pero me ha creado un pequeño halo alrededor de la imagen, que es lo que me interesa. Y a continuación, lo que voy a crear va a ser un degradado. Me vengo de nuevo a las herramientas básicas y en esta pestaña elijo mi filtro graduado y le voy a dar en esta zona que veis aquí un pequeño degradado con este color que sale de esta ventana. Y no voy a hacer un degradado a toda la imagen, sino solamente a una pequeña zona. Ahí lo tendría. Pero le voy a dar unos valores de exposición diferentes. A este le voy a dar 1,05 y no voy a modificar ninguno de los valores que vienen por defecto. Voy a crear un nuevo degradado. Para ello me vengo a clicar nuevo, pero en esta sin color. Para ello clico aquí y bajo la saturación a 0, con lo cual veis que de esta ventana me desaparece el color. Y lo que voy a hacer va a ser darle un degradado desde la base de la imagen hasta fundirlo con el que había creado anteriormente, más o menos ahí, pero en este caso la exposición se la voy a dar de 70. Finalmente, como veis, lo he dejado en más 80 y no he modificado ninguno de mis valores. Y una vez terminada de hacer los ajustes en mi imagen, lo que voy a decir va a ser abrir imagen para que me abra en Photoshop. Una vez abierta ya mi imagen en Photoshop, lo primero que voy a hacer va a ser nivelar este horizonte, y para ello CS5 incorpora una herramienta sumamente válida y rápida. Me vengo al cuentagotas y elijo la herramienta regla. Y ahora lo que hago es tirar una regla
desde este punto del horizonte hasta el otro extremo. Ya tengo mi regla pinta y lo que voy a decirle es en esta pestaña enderezar. Como veis, nos hemos evitado tener que duplicar capa, tirar una guía para hacer el horizonte, recortar y transformar. De un solo clic hemos podido hacerlo. Una vez enderezada mi imagen, lo que voy a hacer va a ser duplicar mi capa 2 veces y mi capa fondo la voy a desactivar para mantenerla siempre como referencia. A continuación, esta capa 1, copia, le voy a dar un filtro de desenfoque gaussiano. Y le voy a dar un valor de 10. Y a continuación le bajo la opacidad en torno a un 50%. Se la dejo en un 43 porque me gusta el efecto. Y ahora, para elegir en qué zonas quiero que me haga el desenfoque, voy a crear una máscara de capa y con el color negro frontal elijo mi pincel y voy a borrar el efecto de desenfoque sobre toda esta zona del agua. Ya lo tengo, veis que en mi máscara se ha creado esa zona negra que es donde no me hace efecto el desenfoque gaussiano. A continuación lo que voy a hacer va a ser unir estas dos capas. Con control E ya he creado una sola capa que voy a duplicar por seguridad. Bien, sobre la capa 1 copia, cliqueo y la voy a convertir en capa inteligente. Y lo que voy a hacer ahora es crear unos ajustes de sombras e iluminaciones. Ajustes, sombras e iluminaciones. Por defecto sale siempre con este valor, que yo le voy a bajar las sombras y las iluminaciones. Asimismo, el contraste de semitono se lo llevo más o menos al 20% y ya tengo mi ajuste creado. Sobre esta capa voy a crear una capa de ajuste de blanco y negro. Y antes de nada, antes de ningún ajuste, le voy a decir que su modo de fusión sea superponer. Teniendo ya el modo de fusión hecho, lo que voy a hacer va a ser modificar los tonos y veis cómo voy ganando contraste en mi imagen según vaya moviendo un tirador u otro. Bien, la dejo con estos valores y a continuación duplico mi capa 1, copia, amplío mi ventana y en esta capa 1 copia 2 le voy a crear un efecto de enfoque suavizado. Enfocar, enfoque suavizado y le voy a dar estos valores, 159 y un radio de 1,9 píxeles. Le digo OK y ahora, estando en la capa 1 copia 2, le voy a decir capa, máscara de capa, ocultar todo. Y teniendo el blanco como color frontal, elijo mi pincel y voy a borrar el efecto donde quiera que se haga patente. Si bajo la opacidad y aumento el diámetro de mi pincel, puedo ir levantando poco a poco estas zonas
para que me haga un efecto mucho más real. Y este sería el resultado final. A partir de